Estoy grabando la sesión por si acaso. Ya, dice Tomás, la persona, la caja y el suelo. La cuerda también, ¿ya? Entonces dice que elaboremos el diagrama de interacciones de la caja. Eso cuando nos dicen de la caja, significa que tenemos que hacer especial énfasis en la caja. ¿Quiénes están en contacto, digamos, directo o haciendo cosas directamente sobre la caja? En este caso, el suelo está tocando directamente la caja, ¿ya? La cuerda también está, digamos, empujando directamente la caja. ¿Está la mano o la persona tocando directamente la caja? ¿O atrayéndola de alguna forma? ¿Qué creen ustedes? A la cuerda sí, ¿cierto? La mano a la cuerda, pero no a la caja directamente. No estamos centrados en la cuerda, estamos centrados en la caja. ¿Ya? Entonces tenemos, bueno, lo principal, nuestro elemento principal va a ser la caja. El segundo elemento que sin lugar a dudas está en contacto es la cuerda. Le vamos a poner un óvalo más chico, vamos a dejar el óvalo más grande para el elemento de mayor interés. La cuerda. Y por último, el piso, que ojo, el piso en este caso es lo mismo que la tierra, ¿ya? Y lo vamos a poner acá como el elemento piso / tierra. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Piso, tierra. ¿Ok? Ahora, la persona no es exactamente un elemento de este sistema, ¿ya? Porque no está en contacto directo con la caja y tampoco la está trayendo de alguna forma. Por ejemplo, no está trayendo a la caja gravitacionalmente como lo hace la Tierra, ¿ya? Así que la mano o la persona, en este caso no la vamos a considerar como un elemento, ¿vale? Sin embargo, la acción que está haciendo la persona sí está siendo transmitida a través de la cuerda, ¿ya? O sea, no es que digamos, sea en vano lo que está haciendo la persona o la mano, ¿ya? Porque esa fuerza que está ejerciendo la mano la está transmitiendo a través de la cuerda igual. Entonces, esa interacción cuerda-caja también la estamos teniendo en consideración. ¿Les parece? Ya. Entonces, vamos a ver qué tipo de interacciones entonces hay entre estos tres elementos. Siempre vamos a considerar que la Tierra está atrayendo gravitacionalmente o en interacción gravitacional con todas las cosas que tengan masa. En este caso, la caja y la cuerda tienen masa. Por lo tanto, tenemos que considerar interacciones a distancia, que esas las vamos a denotar por líneas punteadas o segmentadas. Y vamos a poner acá una G en el fondo de que es una interacción gravitacional. Y el hecho de que esté punteada me indica que es una interacción a distancia. O sea, no necesita estar la Tierra necesariamente pegada al elemento para ejercer esta fuerza de atracción. ¿Ya? Lo mismo con la cuerda que también tiene masa y ponemos G entonces de interacción gravitacional. ¿Ya? Y por último, estamos centrados en la caja. La caja está en contacto con dos cosas. Está en contacto con la cuerda por un lado. Hay una interacción de contacto y le vamos a poner una C de contacto. Tiene línea continua porque efectivamente están en contacto, ¿ya? Y también la caja está en contacto con el piso o la tierra, que es lo mismo. Por lo tanto, también hay otra interacción de contacto acá, entre la caja y el piso. La caja no está tocando el piso, o sea, perdón, la cuerda no está tocando el piso, por lo tanto no hay una interacción de contacto en ese caso. Así que este sería más o menos resumidamente el famoso diagrama de interacciones de nuestra caja en este caso. Entonces vamos a poner siempre el óvalo del elemento de interés más grandecito. Eso es importante.
Vamos a poner entonces todos los elementos que están interactuando con la caja en nuestro sistema y vamos a poner todas las interacciones entonces que hay entre estos elementos, ya sean interacciones de contacto o a distancia, en este caso en forma de interacciones gravitacionales. ¿Ya? Listo, vamos a la parte B. La parte B dice, lista las fuerzas que actúan sobre la caja. ¿Ya? Y para esto, entonces, tenemos que pararnos en la cajita y ver cuántas líneas, ¿cierto?, están llegando, saliendo de la caja. Esa son la cantidad de fuerzas, digamos, que deberían estar siendo ejercidas sobre la caja. ¿Ya? La cantidad de líneas que tengamos en el diagrama de arriba. Entonces, a la primera fuerza... esto es lo que aparece en las cápsulas, los que ya la vieron, lo que se llama inventario de fuerzas. ¿Ya? Acá no aparece con ese nombre, pero básicamente eso es lo que estamos haciendo, el inventario de fuerzas. Entonces, la primera interacción en la cual nos vamos a fijar es la interacción gravitacional que existe entre la Tierra y la caja. ¿Ya? A esa interacción gravitacional, por lo general se le llama fuerza peso, y se denota por la letra P mayúscula. Entonces, es la fuerza peso. Acá arribita vamos a poner de qué tipo esta interacción es gravitacional. Y acá abajo vamos a poner en el subíndice entonces, quien ejerce la fuerza, la ejerce la Tierra, y después una flecha, y sobre quién ejerce la fuerza, flecha sobre la caja. Entonces la fuerza-peso es una interacción de tipo gravitacional, se usa a distancia y la genera la Tierra sobre la caja. ¿Ya? Esa es la primera fuerza, que corresponde a la línea segmentada rosada que aparece acá, que une la caja con el piso o la Tierra. Después, vamos a considerar la interacción de contacto que existe entre la cuerda y la caja. ¿Ya? A esa fuerza se le denomina comúnmente, cuando tenemos cuerda o cosas así, tensión. ¿Ya? Es una fuerza, pero se le llama tensión. Y entonces, tipo de contacto, porque la cuerda está en contacto directo con la caja, y entonces es una fuerza que la hace la cuerda sobre la caja. Y por último nos queda entonces la otra interacción de contacto, que es el piso sobre la caja, la otra línea verde, y a esa fuerza, por ahora, así como está, no tenemos un nombre para asignarle, no le podemos decir, esto es como el peso, esto es como la tensión, no. Le vamos a poner por ahora la fuerza F, genérico, que sí sabemos que es de contacto porque el piso está en contacto directo con la caja. Y también sabemos que es una fuerza que la ejerce en este caso el piso o la tierra sobre la caja. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, lo único que hicimos fue definir todas las fuerzas que están actuando sobre la caja y para eso nos basamos en el diagrama de interacciones que habíamos hecho en el punto anterior. ¿Bien? Súper. Vamos a la C entonces. Dice, elabore el DCL de la caja, ¿ya? El DCL es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. DCL. ¿Ya? Y también vamos a hacer la diferencia en que existe otra cosa que se llama DCL listo para el cálculo. Los que vieron las cápsulas saben de lo que estoy hablando, ¿ya? Pero igual lo vamos a ver ahora. El DCL listo para el cálculo. Entonces, diagrama de cuerpo libre es un diagrama en donde tenemos como referencia dos ejes que son perpendiculares entre sí. Al eje acá que está acostadito le vamos a llamar entonces la dirección paralela a la superficie. Ojo que esta superficie es la superficie donde está
que está paralela, digamos, a la superficie de apoyo de la caja. O sea, vendría siendo la recta de la línea azul que aparece en el dibujo. ¿Ya? Esa es la dirección paralela a la superficie. Y el eje perpendicular a este se le llama entonces la dirección normal a la superficie. Ya estamos hablando de eje X y eje Y, ¿cierto? Estamos hablando de dirección paralela a la superficie, dirección normal a la superficie. ¿Ya? Entonces, teniendo estos ejes como de referencia, que son direcciones, ¿cierto? Normal y paralela a la superficie de contacto, vamos entonces a dibujar todos los vectores que aparecen arriba en el inventario de fuerza. ¿Vale? Entonces, primero, la fuerza peso siempre va desde el objeto, digamos, sobre el cual está actuando, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces vamos a imaginar que la Tierra, esa es la Tierra, por ejemplo. Se ve un poco volada, pero tenéis que imaginarse que esa es la Tierra. Entonces el centro de la Tierra está ahí, en este punto, acá. Por lo tanto, el vector peso, en este caso, iría así. ¿Ya? Siempre al inicio, o donde se encuentran estos ejes, vamos a poner un punto, y ese punto representa el objeto completo de interés. En este caso, este punto lo que representa es la caja. No vamos a dibujar la caja completa. ¿Ya? Solamente vamos a dibujar un punto ahí en el centro, y ese punto representa la caja y todas las fuerzas están siendo aplicadas sobre la caja. Entonces, ese vector rosado que dibujé hacia abajo corresponde entonces a la fuerza peso. ¿Ya? Y va entonces en dirección desde el objeto, desde la caja, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Súper. La tensión de los que ya vieron las cápsulas, ¿hacia dónde debería ir la fuerza de tensión? O más o menos algunos, ¿hacia dónde creen que debería ir? Ya, Raimundo ahí se está adelantando y dice si F es la fuerza normal de Rosse. Eso lo vamos a ver terminando este ejercicio. ¿Ya? Exactamente por qué estamos haciendo todo esto. Ya, hacia la derecha, exactamente. La fuerza de la tensión siempre va en la misma dirección, en este caso de la cuerda. Entonces, si la cuerda, por ejemplo, está de manera paralela a la superficie, entonces el vector tensión también va a ir en esa misma dirección, paralelo a la superficie. O sea, coincide exactamente con el eje acá paralelo a la superficie que tenemos. Nuestro vector tensión debería ir hacia la derecha, ¿ya? Porque la cuerda además la estamos tirando en ese sentido. Entonces hacia allá va a ir el vector tensión, ¿ya? Y esta fuerza F, la última fuerza que nos falta, la vamos a determinar gráficamente utilizando la condición de equilibrio que nos dieron inicialmente, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Lo que vamos a ocupar es el hecho de que equilibrio significa en este caso que la fuerza neta sobre este cuerpo, sobre la caja, tiene que ser 0. Eso significa que si yo sumo vectorialmente todas las fuerzas aplicadas sobre la caja, me tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar la fuerza peso. De ahí le sumamos la tensión. Para sumarla, recuerden gráficamente, ponemos el inicio de un vector donde termina el otro. Y el tercer vector, el que nos falta, el F, va a ser así. Acá tenemos dos formas de verlo. Algunos que les es más fácil todo este tema visual, se van a dar cuenta que si yo sumo vectorialmente, geométricamente hablando, sumo esos tres vectores, la resultante de eso vale 0. ¿Lo ven todos claro o no tanto? No, se me perdió el chat. No sé si me están escribiendo o no. Ah, sí, ahí está.
¿Se entiende? Ya, súper. Otra forma de verlo, por ejemplo, es que si yo sumo P con T, si sumo P con T, me debería dar algo así. Esa sería la suma de P más T. Y si a la suma de P más T le sumo F, le estoy sumando al mismo vector, pero en la dirección contraria, entonces la resultante me va a dar 0. O dicho de otra forma, si se acuerdan cuando vimos esto del, por ejemplo, el vector desplazamiento, vector desplazamiento solo consideraba dónde empezaba y dónde terminaba. Si viera cuál es el vector desplazamiento de la suma de esos tres vectores, de P más T más F, sería algo así como 0, porque parto y termino en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces no importa si hice tres trayectorias, como partí y terminé en el mismo lugar, el vector de desplazamiento es 0, es como si no hubiera hecho nada. Esto es exactamente lo mismo. Estoy haciendo fuerza, estoy haciendo peso, tensión y F, pero lo estoy haciendo de tal manera que finalmente es como si no hiciera nada. Entonces, la fuerza neta aplicada sobre la caja en este caso con el vector F escrito así es 0. ¿Ya? ¿Raimundo ahí todavía no entiende? Otra forma de verlo es, como les digo, calcular entonces P más T, que es el vector café. Si tengo que ese es P más T, entonces si le sumo F, que es como el vector contrario a P más T, entonces me va a dar 0. ¿Ya? Efectivamente, entonces F es el vector que sumado a P más T me da resultante entonces nula. ¿Ya? Traten de echarle una mirada a eso, si es que no han visto las cápsulas, digamos, no es tan trágico, ¿ya? Porque quizás, aunque lo hubieran visto, se hubieran entrampado en lo mismo. La idea es que traten de hacer ustedes, entonces, el ejercicio de hacerlo gráficamente, de hacerlo, si quieren pónganle números, hacerlo geométricamente, y se den cuenta de que esto es así, ¿ya? Así calculamos, entonces, la forma del vector que nos falta, en este caso, que es ese vector F. ¿Vale? Ya, entonces vamos a dibujar nuestro vector F acá en el diagrama de cuerpo libre, que vendría siendo algo más o menos así. Y ahí tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama que contiene todas las fuerzas que se están aplicando sobre nuestro objeto de interés, que es la caja. ¿Ya? Y esas fuerzas tienen que ser todas las que aparecen en el inventario de fuerza. ¿Estamos? ¿Raimundo todavía está ahí perdido? Traten de echarle una miradita a eso. Ya, en todo caso vamos a seguir trabajando con esto mismo, así que puede que en algún momento, si no lo entendieron ahora al tiro, en el siguiente ejercicio puede que les quede más claro, tengan tiempo quizá para digerirlo un poquito más. ¿Ya? No se preocupen tanto por ahora. Después, calculemos entonces ahora el famoso diagrama cuerpo libre listo para el cálculo, ya que cosa que es importante. Acá debería haberle puesto un I, y al DCL listo para el cálculo. Si se dan cuenta acá, tenemos dos fuerzas que coinciden exactamente con las direcciones de nuestros ejes. ¿Ya? La tensión coincide exactamente con la dirección paralela y la fuerza peso exactamente con la dirección normal. Pero este vector F, ¿cierto? Va en cualquier dirección, ¿cierto? Podríamos quizás hasta calcular un ángulo ahí. Pero la idea es descomponer ese vector F, ya sabemos cómo descomponer, ¿qué significa eso? Sacar su proyección con respecto a la dirección normal y su dirección, la proyección del vector con respecto a la dirección paralela. Y escrito de esa manera tendría solamente vectores que van en dirección normal y solamente direcciones que van en dirección paralela. Y ese diagrama corresponde al que es listo para el cálculo. ¿Ya? Entonces, acá gráficamente más o menos esta debería ser la proyección del vector F sobre la dirección normal y este debería ser más o menos la proyección del vector F sobre la dirección paralela. ¿Ya? Todavía no le vamos a poner nombre, ¿ya? Pero lo vamos a hacer, no se preocupen. Entonces vamos a dibujar de nuevo nuestros ejes. Y ahora sí vamos a dibujar de nuevo la fuerza peso hacia abajo. La tensión.
la componente paralela de la fuerza F y la componente normal de la fuerza F. ¿Ya? Y este es el famoso diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo. Después vamos a ver por qué se llama así, por qué está listo para el cálculo. Pero antes vamos a seguir al inciso D para poder completar este diagrama. Dice, el inciso D, dice la componente normal a la superficie de la fuerza de contacto se designa con el símbolo N y se le llama comúnmente la normal. Están haciendo referencia entonces a esta componente de la fuerza de contacto, a la que va hacia arriba. ¿Ya? A esta se le llama fuerza normal. ¿Ya? Entonces, esta fuerza F, que era cualquier fuerza, digamos, ahora que la descompusimos, estas componentes ahora sí tienen, digamos, alguna naturaleza específica. A la que va hacia arriba siempre le vamos a llamar normal, y a la que va, en este caso, en la dirección paralela a la superficie, le vamos a llamar fuerza de roce o fricción o roce, simplemente. ¿Les parece? Súper. Ahí está entonces el DCL listo para el cálculo. ¿Ya? Después dice, en realidad si se dan cuenta el inciso D no es una pregunta, ¿cierto? Es más que nada una definición, como para que podamos seguir avanzando. Vamos a la E, entonces dice, de acuerdo a la definición anterior, en este caso, a la fuerza con que se tira la caja, vale F, dice cuál es la fuerza de roce y cuál es la normal. ¿Ya? La fuerza con que se tira de la caja, ¿eso con qué tiene que ver? ¿Con qué está relacionado? ¿Con qué fuerza de todas esas que aparecen? Con la tensión, ¿cierto? Estamos tirando la caja a través de esta cuerda. Entonces, esa fuerza que está haciendo mi mano, que es esta fuerza F, de alguna forma tiene que estar relacionada con la tensión, que es la fuerza con la que la cuerda supuestamente está tirando la caja, pero es básicamente una transmisión de la fuerza que está haciendo mi mano, ¿ya? Entonces, me están diciendo que la magnitud, entonces, de la tensión vale entonces F. ¿Ya? Eso podría ser cualquier valor, podría ser 20 newtons, 100 newtons, no sabemos. ¿Ya? Pero me están dando supuestamente ese valor. Entonces dice que calculemos la fuerza de roce y la normal. ¿Ya? O sea, calculemos cuánto vale la magnitud de la fuerza de roce y cuánto vale la magnitud de la fuerza normal. Y para eso vamos a usar entonces la condición de equilibrio que nos da. La condición de equilibrio dice que la suma de las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo me tiene que dar 0. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que vimos en vectores, la forma matemática de hacer eso es sumarlo por componente. O sea, sumo todas las componentes en X y todas en Y. Acá es lo mismo. Voy a sumar todas las fuerzas que están actuando en el eje o la dirección normal y todas las componentes o las fuerzas que están actuando en la dirección paralela por otro lado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el eje o la dirección normal. ¿Qué fuerzas están actuando en la dirección normal? Bueno, por un lado tengo la fuerza normal, ¿cierto? El N. Y voy a decir entonces que la magnitud de la fuerza normal menos la magnitud de la fuerza peso, menos porque ese vector va hacia abajo, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y fíjense qué pasa si despejo, en este caso, la magnitud de N. Si paso la magnitud del peso para el otro lado, me va a quedar entonces que para que
la condición de equilibrio se cumpla, o sea, para que la sumatoria, digamos, en esa dirección sea 0, significa que la magnitud de la normal tiene que ser igual a la magnitud del peso. Básicamente estamos diciendo que la flecha celeste que va hacia arriba tiene que tener el mismo largo que la flecha rosada, cosa que tiene sentido. O sea, tengo que tirar con la misma fuerza hacia arriba que estoy tirando hacia abajo, y de esa manera entonces la caja no se va a mover, se va a quedar ahí porque la fuerza neta aplicada en esa dirección es 0. ¿Sí? Súper, tenemos que hacer exactamente lo mismo en la dirección paralela. Sumar entonces todas las magnitudes de las fuerzas que están actuando en esa dirección. Y esas son, hacia la derecha, que vamos a considerar positivo, tenemos entonces la tensión, y tenemos que restarle la magnitud entonces de la fuerza que se está aplicando en la dirección contraria, que sería en este caso la fuerza de roce. Igual a 0. Si despejamos, eso significa entonces que la magnitud de la tensión tiene que ser igual entonces a la magnitud de la fuerza de roce, o sea, las flechitas tienen que tener el mismo largo hacia la derecha y hacia la izquierda, y de esa manera entonces estoy empujando con la misma fuerza, digamos, pero en dirección contraria, por lo tanto, la fuerza neta aplicada en esa dirección es 0, así que esta cosa no se va a mover. Y efectivamente, la caja, bajo esas condiciones, va a estar en equilibrio, o sea, no se va a mover ni hacia la derecha, ni a la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. O no va a acelerar, por lo menos. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso significa aplicar condiciones de equilibrio. ¿Vale? Súper. Entonces, si se fijan, nos piden calcular, bueno, la fuerza de roce va a ser igual entonces, o la magnitud de la fuerza de roce va a ser igual a la magnitud de la tensión. Y la magnitud de la tensión nos la dan, ¿cierto? Dice que vale F. Así que la magnitud de la fuerza de roce también vale F, que corresponde a la magnitud de la fuerza aplicada por la mano. Y la normal va a ser entonces igual a la magnitud de la fuerza peso. Ya que eso va a depender, la fuerza peso la podemos calcular usando la segunda ley de Newton, ¿cierto? Multiplicando la masa por la aceleración de gravedad. Eso lo vamos a hacer en el siguiente problema. ¿Todo claro hasta acá? Vamos a seguir haciendo lo mismo en los siguientes ejercicios, con la diferencia que se va a ir poniendo un poquito más difícil, porque ahora, por ejemplo, la fuerza de tensión la vamos a aplicar con un cierto ángulo, después nuestra superficie va a estar inclinada, cosas por el estilo, pero en esencia es lo mismo. Entonces, si lo entendemos bien ahora, no deberíamos tener problemas más adelante. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, súper. Si alguien tiene alguna duda, porfis. Porfis. Ya, no dudas. Súper. Deme un segundo, chicos. 30 segundos. Ya. Entonces, vamos al ejercicio 2. Dice, una caja se mueve uniformemente a 2 metros partido por segundo hacia la derecha, ¿ya? Tirada por una cuerda inclinada en 30 grados por arriba de la horizontal. Siempre es bueno ir apoyándose en el dibujito, ¿cierto?, que aparece ahí abajo, ¿ya? La masa de la caja es de 50 kilogramos y la tensión de la cuerda es de 100 newtons. Nos dan hartos datos y tenemos que ver entonces qué vamos a hacer con todo eso. Listo. La primera parte dice, elabora el diagrama de interacciones, el DI, el inventario de fuerzas, y el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Son varias cosas, digamos.
en una, ¿ya? En el diagrama de interacciones tenemos los óvalos con todos los elementos que actúan o que interaccionan en nuestro sistema, enfocado en este caso en cuál es el elemento de interés que, si bien no lo dicen textualmente, más o menos asumimos que es la caja. Ahora, ¿qué hay de diferente de este problema con respecto al anterior? ¿Ya? ¿Qué creen que debería cambiar en el diagrama de interacciones? ¿O qué creen que debería mantenerse? ¿Qué elementos tenemos acá que estén en el anterior o que no estén, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Ya, Bastián dice que la dirección de la tensión es diferente, ¿ya? Pero que la dirección de la tensión sea diferente afecta al diagrama de interacciones. Por ejemplo, en el diagrama anterior puse que la cuerda estaba paralela a la superficie. No afecta, ¿cierto? Entonces, en teoría tengo los mismos elementos. Tengo también una caja, también tengo el suelo, que es la tierra, y también tengo una cuerda. Que la cuerda esté, en este caso, en un cierto ángulo. Sí, quizás más adelante va a ser importante, pero en esta primera parte donde solamente tengo que decir qué elementos interactúan y de qué tipo es la interacción, en realidad no afecta, ¿ya? Entonces es lo mismo. La primera parte tenemos que hacer exactamente lo mismo que aparece en el ejercicio anterior, ¿ya? Así que no hay que enredarse ahí, no porque aparezca la tensión en un ángulo, digamos, significa que está cambiando algo, no cambia absolutamente nada. Entonces tengo piso, tierra. Acá tengo cuerda. Y tengo el más grande, que es cierto el elemento de interés, va a ser la caja. Y las interacciones entre estos tres elementos también son exactamente lo mismo que anteriormente. Tengo dos interacciones de contacto entre la caja y la cuerda y entre la caja y el piso. Y también la Tierra está atrayendo gravitacionalmente entonces a la caja y a la cuerda por el hecho de tener masa. Así que acá voy a poner las líneas punteadas entre la caja y la Tierra y entre la cuerda y la Tierra. G, G. Es el diagrama de interacciones, exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. El inventario de fuerza, imagínense, ¿cómo va a ser? Exactamente el mismo que anteriormente, ¿ya? Siempre enfocado sobre la caja, si lo dicen textualmente o si no lo dicen en este caso, también tenemos que más o menos imaginarnos que la caja es, sí, Tomás, está todo igual, exactamente, todo igual, ¿ya? Entonces acá tenemos interacción gravitatoria entre la Tierra y la caja, que es la fuerza peso. Voy a poner una G en vez de escribir gravitacional. Tierra, caja. Lo único que acá va a cambiar un poquito al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Porque ahí sí tengo que poner los vectores fuerza, ¿cierto? Las direcciones correspondientes. Y ahí vamos a tener que tener cuidado. También tengo la tensión, ¿cierto? Que es interacción de contacto y la cuerda sobre la caja. Y por último, esta fuerza F mágica, ¿cierto? De contacto que ejerce entonces, que sabemos que después descomponiéndola, ahí sí tiene más sentido, sale la famosa normal y la famosa fuerza de Rosse. También es de contacto y la ejerce el piso sobre la caja. Entonces, ahora viene lo importante o la diferencia de este problema con respecto al anterior, porque tenemos que entonces hacer el diagrama de cuerpo libre. Y eso significa entonces graficar todas esas fuerzas que aparecen ahí arriba. Lo voy a hacer arribita porque si no, no vamos a tener espacio. O sea, vamos a poner nuestros ejes. Recuerden que el eje acostadito es el paralelo a la superficie de contacto, que en este caso es casi lo mismo que teníamos anteriormente. La fuerza peso va hacia el centro de la Tierra. La dibujamos igual que antes.
pero vamos a tener cuidado acá. En el ejercicio anterior, si se acuerdan, no nos daban valores numéricos, ¿ya? Y eso significa que yo no tenía ninguna referencia de qué tan grande era un vector con respecto a otro, porque se recuerdan que los vectores tenemos que dibujarlos más o menos siguiendo una cierta proporción, o sea, que si un vector es en magnitud 5 veces más grande que otro, por ejemplo, tenemos que dibujarlo 5 veces más largo que el otro vector. En el ejercicio anterior no nos dieron ningún valor numérico, entonces yo dibujé todos los vectores así como digamos, como se me antojó, ¿ya? Pero en este caso, sí me dan algunos datos que me van a permitir calcular la magnitud de estos vectores. Entonces voy a poder saber qué tan grande es un vector con respecto al otro, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del vector, la fuerza peso, yo puedo calcular la magnitud de la fuerza peso usando la segunda ley de Newton, que dice que entonces la fuerza peso va a ser la masa por la aceleración de gravedad, que la anotamos con la letra G. La masa de la caja me dicen que vale 50 kilogramos, y la aceleración de gravedad a veces la podemos tomar como 9,8, pero la voy a aproximar a 10 por ahora. Ojo que todos estos valores, por lo general a ustedes les dicen aproxime G a 10 o aproxime a 9,8, en este caso no dice nada, ¿ya? Así que yo lo estoy aproximando, digamos, al valor que se me hace más fácil, pero si no se los dicen textual, les recomiendo que siempre pregunten, profe, ¿cómo tomamos G? Si es que no sale textualmente, ¿ya? Entonces esa multiplicación me da 500, ¿500 qué? Esto es una fuerza, así que como está todo el resto en sistema internacional, esto debería ser 500 newton. Esa es la magnitud del vector fuerza-peso. Eso significa que el largo del vector fuerza-peso son 500 newton, ¿ya? Y por otra parte me dicen que la tensión de la cuerda son 100 newton, o sea, la magnitud del vector tensión son 100 newton. O sea que el vector fuerza-peso con respecto al vector tensión es 5 veces más largo, ¿ya? Así que cuando dibuje el vector tensión, que en este caso va en la dirección de 30 grados con respecto a la superficie, va a ser algo así. Más o menos el largo de ese vector verde es 1/5 del largo del vector rojo, ¿ya? Y acá esto está en un ángulo, ¿cierto?, de 30 grados. No me alcanzó ahí porque es demasiado chiquitito el vector. Entonces ahí tengo el vector P, T y el vector F. Tengo que calcularlo siguiendo la misma lógica que hice en el ejercicio anterior, ¿ya? Esto quiere decir, tengo que buscar entonces el vector F de tal manera que si lo sumo con P y con T, la resultante me dé 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la condición de equilibrio. ¿Este sistema está en equilibrio o no? En el ejercicio anterior me decían textualmente que estaba en equilibrio. La pregunta es si este sistema también está en equilibrio o no. ¿Alguien me puede decir? No, ¿ya? Por lo menos no me lo dicen textualmente, ¿ya? Pero ¿qué me dicen? Me dan un dato que yo todavía no he analizado, ni siquiera sé si lo voy a ocupar, ni para qué sirve. Me dice que la caja se mueve uniformemente a 2 metros partido por segundo. Una velocidad uniforme significa una velocidad que se mantiene en el tiempo, o sea, que todo el rato se está moviendo a esa velocidad. Si algo se mueve todo el rato a la misma velocidad, significa que no está acelerando ni desacelerando. Eso significa que la aceleración de ese objeto vale 0, ¿ya? La aceleración es distinta de 0 cuando la velocidad cambia. Si la velocidad no cambia, entonces la aceleración de ese cuerpo, aunque se esté moviendo, es 0, ¿ya? Y según la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza neta con la aceleración, dice entonces que la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que experimenta dicho cuerpo. Así que si la aceleración de este cuerpo vale 0, la fuerza neta, ¿qué pasa ahí? También vale 0. Y que la fuerza neta valga 0, eso es equivalente a hablar de una condición de equilibrio, ¿ya?
O sea, que un cuerpo no necesariamente tiene que estar en reposo, que no se esté moviendo para estar en equilibrio. Este cuerpo se está moviendo, pero por el hecho de que se está moviendo de forma uniforme, significa que no está acelerando o la aceleración vale cero y por lo tanto la fuerza neta aplicada sobre este cuerpo también vale cero. Y eso también es consistente con una condición de equilibrio. O sea, en este caso, P más T más F también tiene que ser igual a cero. No me lo están diciendo textualmente, ¿cierto? Me lo están dando a través de esta información bien, bien rebuscada, pero obviamente lo hicieron con su qué para que podamos entonces ver todo este tipo de casos. ¿Ya? Súper. Entonces, P más T más F, que F ya sabemos que debería ser entonces este vector, tiene que dar 0. Y ese vector, entonces lo vamos a tratar de dibujar acá en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y debería ser algo así, más o menos, sí. Ese es nuestro vector F. ¿Ya? Entonces, sabemos que podemos proyectar o sacar las componentes de este vector F, la componente en la dirección normal y la componente en la dirección paralela, y eso sí, digamos, tienen como una suerte de interpretación. A esta le vamos a llamar entonces la fuerza de Rosse y a la que va normal le vamos a llamar la fuerza normal. Y la pregunta es entonces, una vez que ya hicimos todo lo que sale la B dice, ¿existe fuerza de roce? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Raimundo dice que no. Y la componente ahí paralela o la proyección del vector F grande, la proyección ahí abajo en el eje paralelo, ¿qué es? Sí hay, ¿ya? La tenemos ahí mismo, ya la sacamos. Ese vectorcito celeste que va hacia la izquierda, esa es la fuerza de Rosse. Por lo tanto, en este sistema sí existe fuerza de Rosse. Lo sacamos de la descomposición entonces de este vector F, que es una fuerza de contacto que ejerce el piso sobre la caja. ¿Ya? Así que sí, sí hay fuerza de Rosse. Y ahora dice, ¿qué fuerza es mayor, el peso o la normal? Calcule. ¿Qué pasó en el ejercicio anterior cuando aplicamos la condición de equilibrio? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la condición de equilibrio ahí aplicada a la dirección normal? Me quedaba que el módulo de la normal era igual al módulo de la fuerza peso. Eran iguales las fuerzas, en el fondo, de magnitud por lo menos. ¿Qué pasa en este caso? ¿También son iguales? Mm. Veamos, ¿ya? Porque acá nos saltamos un pasito, que es calcular entonces el diagrama cuerpo libre listo para el cálculo. ¿Por qué? Porque el listo para el cálculo tiene que tener todos los vectores descompuestos en nuestras direcciones, ¿cierto? Normal y paralela. El vector F lo descompusimos, tenemos la normal y la fuerza de roce. Pero si se fija, la tensión también va en un ángulo y no la descompusimos. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa acá. Seguimos teniendo el vector P que va hacia abajo, que no hay que descomponerlo. Tenemos la componente, la normal. Tenemos la fuerza de roce. Y el vector T dice
No, Raimundo pregunta si no hay aceleración, ¿la fuerza normal es cero? No, no, eso no es lo que estamos diciendo. Si no hay aceleración, significa que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es cero. Eso significa que, por ejemplo, si solo tengo fuerza normal y solo tengo peso, la normal tiene que ser igual al peso para que cuando la sume vectorialmente eso me dé cero. Pero no es que la fuerza normal sea cero, sino que la suma de todos los vectores en una cierta dirección tiene que dar cero. Eso es lo que significa. ¿Ya? Entonces, la descomposición de la tensión. Tenemos una proyección acá en la dirección normal y tenemos una componente en la dirección paralela. Esas son las componentes de la tensión en las respectivas direcciones. Ahora sí tengo mi diagrama cuerpo libre listo para el cálculo. Están todos los vectores descompuestos de tal manera que tengo solamente componentes que van en las direcciones normales y paralelas. ¿Ya? Súper. A este vector de acá le vamos a poner T perpendicular o normal. ¿Ya? Es un símbolo que son como dos rectas perpendiculares. Y a este de acá le vamos a poner T paralelo, que voy a usar dos rectas paralelas entonces para identificarlo. ¿Ya? Y a este vector de acá, bueno, este es la fuerza de roce, el que va hacia arriba es la normal y el que va hacia abajo es el peso. Tengo 5 vectores. Entonces la condición de equilibrio me dice que si sumo todos los vectores que están en la dirección normal, eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Cómo lo sumo? Bueno, primero sumo todos los vectores que van hacia arriba y le resto las magnitudes de los vectores que van hacia abajo. ¿Ya? Hacia arriba tengo la normal. Ojo, tengo el vector verde chiquitito que también va hacia arriba. Esa es la magnitud entonces de la componente normal o perpendicular de la tensión. Y hacia abajo entonces le resto la magnitud de la fuerza peso. Y esto tiene que ser igual a 0. Fíjense qué pasa si despejo la magnitud del peso. Me va a quedar entonces que la magnitud del peso es igual a la magnitud de la normal más la magnitud entonces de la componente normal de la tensión. Ahora veamos la pregunta de nuevo. Dice, ¿qué fuerza es mayor? ¿El peso o la normal? Viendo esta expresión, ¿qué creen ustedes ahora? El peso, ¿cierto? El peso es mayor que la normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? La normal es una suerte de fuerza que ejercen las superficies, el piso, todas las cosas para que las cosas no se caigan, ¿cierto? Todas las cosas que están arriba de su mesa ahora, de su escritorio, son cosas que están sujetas a la fuerza gravitacional, al peso, porque la Tierra está trayendo todas esas cosas, y la razón por la cual las cosas no se caen es porque las superficies, las mesas, están haciendo una fuerza en el sentido contrario para mantener todos estos cuerpos en equilibrio, ¿ya? ¿Qué pasó en este caso particular? ¿Por qué la normal, digamos, no es igual al peso para contrarrestarlo completamente? Pasó que además con una cuerda estoy tirando hacia arriba, hacia la derecha. Entonces la componente que va hacia arriba de esa tensión está ayudando, digamos, a tirar un poco la caja hacia arriba. Significa que en el fondo la normal está haciendo como menos esfuerzo, ¿ya? No tiene que sostener completamente a la caja porque parte de la fuerza de la tensión también está ayudando a tirar la caja hacia arriba. ¿Se entiende? Eso es más o menos lo que está pasando como físicamente. ¿Ya? La manito ahí con la cuerda está ayudando a tirar la caja hacia arriba, así que la superficie del piso está haciendo menos fuerza para mantener este equilibrio. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Vamos al C, dice, perdón, este sería como, porque el B está repetido, sería el inciso D. Y se repite el inciso anterior,
para cuando la fuerza esté inclinada, pero ahora en un ángulo de 30 grados por debajo de la horizontal, ¿ya? Y eso significa cambiar un poquito nuestro diagrama de cuerpo libre. Eso lo podemos hacer rápidamente. Tenemos acá nuestro diagrama. El peso sigue yendo hacia abajo. Ahora la tensión va en 30 grados con respecto a la horizontal. Sí, y más o menos es un quinto, ¿cierto? El largo de ese vectorcito con respecto al otro. Y nos faltaría entonces el vector F, que lo construimos entonces haciendo la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando. Entonces tenemos acá P, le sumamos T, así que F nos debería quedar algo así. Más o menos así es F en este caso. Entonces vamos a dibujar F acá arribita. Y nos quedaría algo más o menos así. Ahí está el vector F que nos falta. Cambió un poquito quizá el ángulo, el largo de F, pero sigue pudiendo descomponerse en esta componente normal, ¿cierto? Y en la fuerza de roce. Entonces vamos a hacer el diagrama cuerpo libre listo para el cálculo. Seguimos teniendo la fuerza. La fuerza peso. La fuerza F la podemos descomponer en la normal y la fuerza de roce, más o menos así. Y también hay que descomponer la tensión, ¿cierto? Que vendría siendo algo así. Esa es la componente normal y la componente paralela debería ser algo así. ¿Ya? Ese sería mi diagrama de cuerpo libre, entonces. Listo para el cálculo. Le vamos a poner acá esta es la componente paralela. Y esta de acá es la componente perpendicular o normal. Tenemos el peso, la fuerza de roce y por arriba tenemos la normal. También tenemos en total 5 fuerzas, igual que en el caso anterior, solamente que ahora la componente normal de la tensión va hacia abajo en vez de hacia arriba. Esa es la diferencia. Entonces, si hacemos la suma de fuerzas en la dirección normal, al igual como lo hicimos en el caso anterior, nos queda, bueno, la fuerza que va hacia arriba, las fuerzas que van hacia arriba son la normal, magnitud de la normal, menos las fuerzas que van hacia abajo, ya que en este caso sería la magnitud de la componente normal y menos la magnitud de la fuerza peso. Eso tiene que ser igual a 0 para que esto entonces esté en equilibrio, por lo menos en esa dirección, ¿cierto? Acá despejamos la magnitud de la normal y me queda que la normal entonces es igual a la magnitud de la componente normal de la tensión más la magnitud de la fuerza peso. Por lo tanto, si tuviéramos que responder lo mismo que nos preguntaron antes, ¿quién es mayor ahora, el peso o la normal? La normal es mayor, en este caso. ¿Y eso qué significa? ¿O qué analogía podemos hacer como le hicimos recién? Ahora, la cuerda está tirando hacia abajo, ¿ya? O sea, que esta componente normal de la tensión
también apunta hacia abajo, o sea, como que estuviéramos empujando más hacia abajo la caja, aparte de la fuerza peso que ya está actuando sobre la caja, ¿cierto? Por lo tanto, la superficie o el piso va a tener que hacer una fuerza mayor para contrarrestar esas dos fuerzas, la fuerza peso y la componente de la fuerza que también está llevando a la caja o la está tirando hacia abajo en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper. Vamos entonces al ejercicio 3 y el último. Ya. Dice, el bloque A tiene una masa de 80 kilogramos y está en equilibrio. ¿Vale? Entonces, si se fijan ahí tenemos la superficie sobre la cual está el bloque, es la línea negra, como negrita, digamos, y la línea que está abajo vendría siendo como una recta tangente como a la superficie de la Tierra. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y el ángulo entonces de inclinación entre estas dos rectas es de 20 grados. Dice, elabore el diagrama de interacciones, el inventario de fuerzas y el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y la B dice entonces utilice la condición de equilibrio y encuentre los valores de todas las fuerzas, el peso, la normal y la fricción. Ya. Entonces, el diagrama de interacciones. Para hacerlo tenemos que entonces fijarnos en qué elementos están interactuando en este caso. ¿Qué elementos creen ustedes que están interactuando? Dice Tomás, bloque, rampa, suelo. ¿Y qué hace la rampa que no haga el suelo? ¿O cuál es la diferencia entre la rampa y el suelo? El mundo dice bloque y suelo. Ya, por ahí va mejor. Tierra en vez de suelo. Bueno, es que la tierra dijimos que es básicamente lo mismo que el piso, que el suelo. ¿Ya? Por eso le ponemos siempre el slash. En forma más o menos equivalente de decir lo mismo. Esta rampa es un efecto visual nomás, ¿ya? Imagínense que está la Tierra y lo que estamos haciendo ahora en general es considerar esta superficie como esta recta tangente ahí a la Tierra, ¿ya? En algún punto. Y lo único que estamos haciendo ahora es como considerar que, no sé, pues en alguna parte de la Tierra esa superficie no es completamente tangente, sino que acá, por ejemplo, podríamos tener un montículo de tierra y de ahí cae y sigue siendo parte de la misma tierra, ¿cierto? Esta es la misma tierra que teníamos antes, solamente que ahora tiene un pequeño montículo ahí. ¿Cuál es la diferencia entre esa tierra con esa parte, el montículo inclinado, o la tierra perfectamente circular, digamos? No cambian nada, ¿ya? O sea, lo que estamos hablando acá que sería como la rampa en realidad. Esta rampa es la misma tierra, es el suelo. ¿Ya? Esa es una forma de verlo. No es una cosa aparte, digamos. Entonces seguimos teniendo, bueno, ahora no es una caja, me parece un bloque, pero tenemos un bloque que es nuestro elemento de interés, digamos, más importante. Y seguimos teniendo nuestra amiga la Tierra, o si queremos le llamamos rampa tierra, piso tierra, como dije, suelo, tierra, da lo mismo, ¿ya?
es la misma tierra, solamente que está inclinada. ¿Vale? Yo sé que en este tipo de cosas es muy fácil confundirse. Pero como les digo, esa es una forma de verlo, como que la Tierra en esa parte tiene este pequeño montículo más irregular, pero sigue siendo la misma Tierra, solamente que está inclinada, ¿no? ¿Ya? Listo. Las interacciones entre el bloque y el montículo, el piso, la Tierra, como quieran. ¿Ya? La Tierra ejerce la interacción gravitatoria sobre el bloque, o sea, lo que más adelante conocemos, ¿cierto?, como la fuerza-peso. Y por otra parte, el suelo, ya que también es la tierra, la rampa, como quieran, está en contacto directo con el bloque. ¿Ya? Entonces tenemos acá una interacción de contacto directo entre el piso y el bloque. Y esta interacción entonces de contacto y la otra es de tipo gravitatoria. Acá no tenemos cuerda, no tenemos ningún otro elemento, digamos, que esté interactuando con nuestro bloque. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo sé que esto al principio es muy difícil de digerir, uno trata de buscar así como, ya, pero ¿por qué si esto está como inclinado, no está en contacto directo con la Tierra, que debería ser la línea que está abajo, ¿cierto? Pero traten de verlo como les decía recién, traten de verlo como que en el fondo esa rampa es una misma extensión de la Tierra que es más irregular en ese lado, pero sigue siendo la misma Tierra, ¿vale? Esa es una buena forma de verlo. Tenemos entonces el famoso diagrama de interacciones, bien conciso. El inventario de fuerzas, tenemos dos fuerzas solamente. La fuerza peso, que es de tipo gravitatoria, que entonces es la que hace la Tierra sobre el bloque. Y la fuerza de contacto F, que es esta de naturaleza media desconocida, que es la que hace entonces el piso sobre el bloque por el hecho de estar ahí en contacto. Y acá viene la parte bonita de este ejercicio. Hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces primero vamos a ver, vamos a dibujar nuestro esquema, el que nos dan, que es más o menos así. Tenemos acá la rampa inclinada. Tenemos esta recta que más o menos sabemos que es tangente a la Tierra en ese punto. Y tenemos nuestro bloquecito, que es algo más o menos así. A la derecha, ya. Entonces, arriba de este diagrama, más o menos vamos a dibujar nuestras rectas que representan las direcciones normales y paralelas a la superficie, las que siempre dibujamos en celeste, ¿ya? ¿Cuál es la dirección paralela a la superficie que está en contacto con el bloque? ¿Qué recta sería, la negra o la café? La negra, ¿cierto? Entonces, esta de acá es la dirección paralela a la superficie con la cual está en contacto mi caja o mi bloque, ¿ya? Y la dirección normal es una dirección perpendicular, entonces, a la dirección paralela, vendría siendo esta. ¿Ya?
Entonces, usando eso, tenemos que, ahora sí, dibujar nuestra fuerza peso. ¿Hacia dónde va la fuerza peso ahora? Recuerden que esto va a ayudar harto. Recuerden que la Tierra más o menos es así. ¿Ya? La línea café es tangente a la Tierra en ese punto. Y dijimos que la fuerza peso va desde el objeto entonces directo al centro de la Tierra. O sea, la fuerza peso va más o menos así. Quizá no tan larga, pero va apuntando desde el objeto hacia el centro de la Tierra. Hacia allá va la fuerza peso. No va directamente en la misma dirección normal a la superficie en este caso. ¿Vale? Lo que sí vamos a tratar de determinar a través de nuestro dibujo es cuánto es este ángulo, el ángulo que forma acá la fuerza peso con la dirección normal. ¿Por qué? Porque después vamos a dibujar nuestro eje celeste, los vamos a dibujar rotados, digamos, o sea, coincidiendo con la horizontal y la vertical, y vamos a tener que dibujar nuestras fuerzas para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre así como corresponde, ¿ya? Entonces, vamos a usar acá solo un poquito de cálculo de ángulos en triángulos. Este ángulo de acá vale 20 y este ángulo de acá vale 90 porque esos dos rectos celestes son perpendiculares, ¿ya? Así que significa que este ángulo que está acá vale 70. ¿Sí? Súper. Entonces, acá, como este es un vector tangente, acá no se va a notar mucho, pero acá también tengo un ángulo de 90 en este triángulo más chiquitito. Y si ese ángulo vale 90 y el que está ahí vale 70 en el triángulo chiquitito, significa que este ángulo de acá vale 20. Y ese ángulo es el que se forma entre la fuerza peso y el eje normal a la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar los ejes. Normal y paralelo a la superficie. Y voy a dibujar la fuerza peso. Que ahora ya no va hacia abajo, no va en la misma dirección normal, sino que va hacia allá. Y el ángulo que forma la dirección normal con respecto a la fuerza peso es, acá lo acabamos de calcular, ese ángulo vale 20. ¿Se entiende? Algunos de sus compañeros en otras sesiones tuvieron hartos problemas para entender esta parte. ¿Se entiende? Súper. ¿Ya? Solamente agarramos lo que estaba arriba y rotamos los ejes de tal manera que ahora quedaron así como alineados, ¿cierto? La normal quedó alineada con la vertical y la dirección paralela quedó alineada con la horizontal. Eso fue todo lo que hicimos. Entonces ahora el peso, en este caso en particular, ya no va en la misma dirección normal, sino que va ahí inclinado en un ángulo de 20 grados con respecto a la normal. Eso sería todo. Ahora, según nuestro inventario de fuerzas, tenemos el peso, que ya lo graficamos, y tenemos esta fuerza F, que por lo general en los problemas anteriores, dice, profe, ¿cuál ángulo vale 20? Este de acá, este vale 20. Y lo calculamos haciendo así como un poco de suma de ángulos dentro de dos triángulos en realidad, ¿ya? Porque acá se formaron dos triángulos rectángulos, uno acá arriba, el grande, ¿cierto? Y acá después se forma otro chiquitito. Con esos dos triángulos determinamos que el ángulo de inclinación de la fuerza peso con respecto a la dirección normal vale 20 también, igual que el ángulo de inclinación de nuestra rampa.
¿Ya? Yo sé que ahí no se nota, se ven un poco chicos los números, pero traten de hacer este dibujito un poco más grande y les va a dar. ¿Ya? Entonces, la fuerza F la calculamos de tal manera que cuando sumamos esa fuerza con todas las otras fuerzas que están actuando, nos tiene que dar 0 porque se supone que este sistema está en equilibrio. Ahora sí dice textualmente el enunciado que el sistema está en equilibrio. ¿Ya? No tenemos más fuerza, en este caso no tenemos la tensión, así que no sé si va a ser tan obvio, pero es más o menos claro que el vector que va a anular acá al peso va a ser algo así, va a ser un vector con la misma magnitud, pero en dirección contraria. Este es el vector F. Y al igual que en el caso anterior, para hacer entonces el diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo, tenemos que entonces descomponer estas dos fuerzas que están en direcciones, digamos, aleatorias, ¿cierto? Bueno, no tan aleatorias, conocemos el ángulo y todo, pero es algo más o menos así. La fuerza F, si la descomponemos, tiene una componente normal y una componente paralela. Y el peso también hay que descomponerlo para dejarlo listo para el cálculo. Y va a tener entonces el peso también una componente normal, pero que va hacia abajo, y una componente paralela que en este caso va hacia la derecha. ¿Ya? A esta componente la vamos a llamar la componente paralela entonces, y a esta la vamos a llamar la componente normal o perpendicular. Y las componentes de la fuerza F grande, sabemos que la que va hacia arriba es la normal, sigue siendo la normal, y la que va hacia la izquierda en este caso es la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, dice que utilizamos la condición de equilibrio y encontremos los valores de las fuerzas peso, normal y fricción. ¿Ya? Vamos a ir un poquito hacia atrás. La fuerza peso la podemos, por lo menos la magnitud del peso completo, lo podemos calcular exactamente como calculamos en el ejercicio anterior, ocupando la segunda ley de Newton. ¿Ya? Para calcular el largo del vector fuerza-peso, el largo del vector naranjo en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la magnitud de la fuerza-peso, que en este caso sería, exacto, Raimundo, sería la masa del bloque por la aceleración de gravedad de la Tierra. La masa vale 80 kilogramos y la aceleración la vamos a aproximar a 10 por ahora. 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y esto me da 800 newton. ¿Ya? Y por otra parte, antes de aplicar la condición de equilibrio, podemos calcular cuánto valen las componentes del peso, ¿ya? Usando trigonometría, que es lo que hemos hecho, lo que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Si tenemos el largo de este vector, puedo calcular los largos de las proyecciones, ¿cierto? Bueno, y si tengo el ángulo también, tengo el ángulo acá, tengo los 20 grados, así que puedo calcular cuánto vale el largo de la proyección normal y cuánto vale el largo de la proyección paralela. O sea, puedo calcular cuánto vale esto primero. ¿Cuánto debería ser? Ese vector, la componente normal, está asociada con el cateto adyacente al ángulo, a los 20 grados. Para calcular catetos adyacentes, ¿qué función trigonométrica tengo que usar? Bueno, necesito el valor de la hipotenusa, que en este caso es el largo del vector completo, lo acabo de calcular, vale 800, y multiplico por, según lo que vimos la semana pasada, cateto adyacente,
adyacente. Por el coseno, ¿ya? Si estamos hablando de cateto adyacente, por coseno. En este caso, ¿coseno de quién? De 20 grados. Y eso da aproximadamente 751,6 newton. Ese es el vector de la magnitud de la componente normal entonces del peso. 8 newton. Y la magnitud entonces de la componente paralela de la fuerza peso serían los mismos 800 newton, que es el valor de la hipotenusa, pero ahora por el seno, porque estamos buscando entonces el valor del cateto opuesto, y eso está relacionado con la función seno. Opuesto a los 20 grados, por si acaso. Y eso da aprox 273,6 newton. ¿Ya? Así que tenemos los largos de los vectores rojitos, los valores de las magnitudes de las componentes del peso. Así que ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio que dicen que la sumatoria, ¿cierto?, en todas las direcciones tiene que dar 0. Vamos a empezar con la dirección normal. Tengo hacia arriba la normal y hacia abajo tengo la componente normal del peso. La suma o la resta de eso, digamos, me tiene que dar 0 para que eso esté en equilibrio. O sea que la normal, la magnitud de la normal, tiene que ser igual a la magnitud de la componente normal, que ya la calculamos, vale 751,8 newton. Y la condición de equilibrio en la dirección paralela a la superficie me dice que entonces hacia la derecha tengo la componente paralela del peso, y eso menos la componente que a la izquierda, que sería la fuerza de roce, tiene que ser igual a 0. Así que la fuerza de roce entonces es igual en magnitud a la componente paralela del peso, que vale, la calculamos recién, 273,6 newton. Y esa sería entonces la parte B, el cálculo de todas las fuerzas ocupando la condición de equilibrio. ¿Dudas, consultas, sugerencias? El vector fuerza lo saqué exactamente como saqué los otros, ¿ya? Busqué gráficamente el vector que sumado a la suma de los otros vectores, en este caso no tenía otros vectores, tenía solamente la fuerza peso. Busqué el vector de tal manera que sumado con el vector fuerza-peso me diera la suma vectorial 0, ¿ya? En este caso, como tengo solamente una fuerza que conozco, que es el peso, no tengo que sumarla con nada más, el vector o la fuerza F que anule ese sistema, digamos, va a ser un vector que va a tener la misma magnitud que el peso, pero va en la dirección contraria. ¿Ya? O sea, ese vector F acá está en un ángulo de 20 grados con respecto a la normal también. ¿Ya? Eso. Ya chicos, les deseo toda la suerte del mundo, que les vaya muy bien en todo lo que queda en el examen de convalidación. No se lo tomen tan en serio, ya la idea de este curso en realidad es que lleguen mejor preparados a la siguiente instancia y que en cualquier caso les haya servido para recordar o para ir ganando nuevas herramientas, experiencia que les permita enfrentar mejor los cursos que siguen, ¿ya? Así que no se desesperen. Y espero que la pasen muy bien mañana en el inicio de sus actividades. Ya tienen harta suerte porque hace tiempo que no hay nada presencial, así que disfruten. ¿Cómo saqué P paralelo y P perpendicular? Hice la descomposición del vector. Así como descompusimos la semana pasada los vectores, ¿se acuerdan? Los ejes X y Y. Ocupando el ángulo, trigonometría, acá hice lo mismo. Porque ya conocía el ángulo, conocía el módulo de la fuerza peso, lo calculé usando la segunda ley de Newton. Así que hice la descomposición vectorial, ¿cierto? Y
calculé entonces las magnitudes ocupando trigonometría. Gráficamente, las componentes son las proyecciones sobre los ejes. Una proyección es cuando yo tiro acá una línea, por ejemplo, punteada de manera perpendicular hacia abajo, hasta donde llega ahí mi proyección, es la componente. Y lo mismo hacia la izquierda. Tiro una línea, digamos, perpendicular a ese eje, y hasta donde llega ese punto es hasta donde llega entonces mi componente en esa dirección. Así se hace gráficamente las componentes, o la descomposición de vectores. Son las que se llaman como las proyecciones, o vienen siendo como la sombra de un vector proyectada sobre uno de esos ejes. ¿Ya? Ya, chicos, que les vaya súper bien. Espero que les haya servido y quizás nos veamos algún día nuevamente, ¿ya? Que les vaya súper. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.